Listo. Perfecto, chicos. Bueno, sí me pueden confirmar por favor el chat. Creo que se escucha bien de todas maneras, pero pues de todas maneras, para que ustedes me puedan escuchar bien y podamos interactuar, que es lo más importante. Entonces, lo que les venía diciendo, chicos, las clases que tenemos los viernes en la noche, es decir, en este mismo horario, vamos a pasarlo a los miércoles, ¿ok? 9 de la noche, hora Colombia. Listo, vamos a iniciar sesiones, vamos a iniciar con temario educativo. ¿Sí? ¿Y cuál es el temario que estamos viendo, que vamos a empezar a ver y cómo lo vamos a estructurar? Vamos a iniciar primero, sobre todo vamos a, con el fin de que podamos nosotros adaptarnos y entender cómo podemos crear una buena metodología, ¿ok? Entonces vamos a hablar de estrategias, vamos a hablar de diferentes métodos de entrada, ¿sí? Vamos a hablar de gestión, vamos a hablar de muchas cosas, ¿sí? Entonces en estos días, en este par de días, les pasamos como tal el temario, algo bien chévere y bien interesante, pero hoy vamos a iniciar, ¿ok? Como en la primera clase, digámoslo así, y es el tema de la gestión de riesgo, plan de trading, ¿cierto? Que para mí creo que es lo más importante antes de conocer como la parte técnica de cómo operar, es importante que sepamos cómo administrar. Entonces, eso sí, vamos a compartir aquí la pizarra, no va a ser tanto hoy en los gráficos, sino más bien en la pizarra les voy a contar, un momento que cargue. A ver que no me carga la pizarra. Ya estamos. Una nueva. Listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver, chicos? Ok. Bueno, vamos a compartir. Les voy a compartir acá más bien entonces el... Sí. Les voy a compartir acá el TradingView y escribimos en el TradingView, no hay problema. Listo. Vamos a escribir por acá. No hay ningún problema. Entonces, chicos, cuando yo les hablo, ok, que debemos nosotros manejar muy bien la gestión de riesgo, ok, entonces aquí hablamos de la administración de capital, ¿ok? Pero ¿qué pasa y resulta y acontece, chicos, que la administración del capital, ¿cierto? Es parte de un, digámoslo así, de un... Vamos a iniciar, ¿ok? Vamos a iniciar con un temario que hemos venido trabajando en las últimas semanas, en las últimas clases, ¿ok? Con los que para el tema todo de trabajar la metodología, Marisol, por ejemplo, que entonces estaba en todas las clases, vamos a iniciar con la creación de la estrategia, administración del capital, gestión de riesgo, diferentes métodos de entrada, ¿ok? Hemos visto, por ejemplo, en algunas clases vimos patrones armónicos, hemos visto el tema de los order blocks, vamos a meterle un poco de la parte de la teoría sobre el tema de las ondas, para que el FIBO, que también se ha visto mucho. Es muy importante, chicos, que entendamos esto y que tengamos muy claro eh, el tema de tener una organización, ¿ok? Para nuestras estrategias, ¿sí? Por ejemplo, en lo personal, yo tengo dos métodos de entrada, ¿ok? Entonces, aprender a que de pronto creamos, cada uno tenga su método de entrada principal y un método secundario, porque las condiciones de mercado generalmente no son las mismas y demás. Entonces, eso es lo más interesante. Entonces, estamos hablando, chicos, de que el trading, ¿cierto? Aquí en trading, el trading en el, como un centro, digámoslo así, como un valor importante, tiene tres pilares esenciales, ¿ok? Una administración del capital, la psicología, ¿cierto? Psicología, sí, y la técnica, ¿listo? La técnica. Esta es la parte más importante, ¿ok? O esto es de las cosas más importantes que debemos tener nosotros en cuenta al momento de hacer que trading, ¿ok? Yo debo manejar mi psicología, yo debo administrar mi capital y debo tener una buena técnica, ¿ok? Si yo domino estas tres áreas, al yo dominar estas tres áreas, voy a aumentar mis posibilidades de éxito de una manera bastante
amplia, ¿ok? El día de hoy nos vamos a inclinar por la parte de la administración de capital, ¿sí? La parte técnica la hemos venido viendo un montón de veces, la vamos a reforzar, vamos a ver los términos paso por paso, ¿cierto? Para que entendamos muy bien. En el camino, ¿cierto? La parte de la mentalidad, la parte de la psicología es más un trabajo personal, ¿cierto? De cada trader, pero que se puede ir dando una guía con consejos. Si ustedes se han dado cuenta, todos los traders que damos sesión, ¿sí? Hablamos del tema de, pues, nuestras experiencias, ¿no? Pues que al inicio yo metía 7, 8 operaciones en un día, ahora solo meto una operación, 2 operaciones y tengo mucho más éxito que anteriormente, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas son las que nos llevan a nosotros a tener, pues nos han llevado a tener los resultados, pero no ha sido de la noche a la mañana, son años de estudiar, de aprender, de errores, ¿cierto? Son casi 7 años en los cuales hemos tenido todo tipo de aprendizajes. Entonces, esos aprendizajes son los que le transmitimos a ustedes, ¿ok? Para que pues ustedes tengan, no pasen por lo mismo. Si alguna vez una persona me lo enseñó, y es que uno no tiene que pasar por lo mismo que pasó una persona de éxito, sino escuchar qué hizo para solucionar esa situación. Entonces, para que ustedes también lo tengan en cuenta. Entonces, como les estaba hablando, chicos, hoy vamos a enfocarnos en el punto uno, que es la administración del capital, que para mí creo que es una de las más importantes. Y algunas personas que de pronto me conozcan de hace años saben que es de lo que yo principalmente me enfoco al momento de la parte de la enseñanza. ¿Sí? Es decir, si ustedes saben administrar su capital perfectamente, créanme que ustedes no van a tener ningún problema en el trading. ¿Por qué? Porque pues en el trading a veces vienen malas rachas, porque eso pasa. ¿Cierto? Eso pasa, eso no es porque sí, no es porque, ay, si preciso me cayó la sal, no, 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 no. Las malas rachas llegan. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Vamos a hablar de ese tema porque si yo administro mi capital, ¿cierto? Yo administro y tengo un plan de trading, entonces tengo yo resultados, así vengan malas rachas, una semana de pérdidas, por ejemplo. Eso no va a afectar directamente mis resultados. Esto también va muy de la mano, ¿ok? La buena y correcta administración de mi capital va de la mano de un buen plan de trading, ¿ok? Entonces aquí es donde yo, en algunos me han escuchado hablar de esto y cuando yo, por ejemplo, les hablo de que una de mis profesiones es gastronomía. Yo fui bartender mucho tiempo, entonces dentro del ámbito de la gastronomía se mueve mucho el tema de la receta, ¿sí? Que uno sigue unos pasos específicos para llegar a un resultado, un plato, un cóctel que tenga o pues que sea a gusto para el cliente, ¿no? Entonces, las primeras sesiones lo hablamos de esa misma manera. Hablamos de que debemos tener nosotros una receta, un plan de trading, de qué es lo que debemos hacer para que nuestras posibilidades o aumentar al máximo porcentaje nuestras posibilidades de éxito en el trading. ¿Por qué no al 100%? Muy sencillo, porque es que nosotros no manejamos el mercado. Nosotros simplemente somos unos operadores minoristas, ¿cierto? En los cuales hacemos un análisis técnico y tomamos una decisión, ¿ok? Pero nosotros no manejamos el mercado, nosotros no somos, por ejemplo, Powell, que le encanta decir hola y mandar el mercado para abajo. Sí, eso no pasa. Ojalá pudiéramos hacerlo o saber de antemano qué va a suceder. Eso no, pues nosotros hacemos un análisis y de acuerdo a ese análisis tomamos una dirección, una inversión, una decisión de inversión. Entonces, teniendo en cuenta eso, nosotros debemos ser lo más precavidos posible, ¿ok? Al momento de tener o tomar una decisión, porque al no depender de nosotros debemos aumentar al máximo las posibilidades de éxito. Para eso debemos tener un correcto plan de trading. Y cuando hablamos de tener un correcto plan de trading, hablamos de que debemos seguir debemos tener ciertos hábitos, debemos seguir ciertas normas, ¿cierto? Debemos tener unos momentos específicos para realizar nuestras operaciones. De lo contrario, nuestras posibilidades de llegar a una rentabilidad u obtener un buen resultado van a disminuir en gran medida. ¿A qué significa? Por ejemplo, sí, que yo cojo y tengo, por ejemplo, ustedes ven ahí en la pantalla que tengo una lista con diferentes activos.
como con 3, 6, como con 12, 13 activos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si yo estoy iniciando y veo todas las operaciones y coloco una operación en cada uno de los 12 o 13 activos que tengo ahí en la pantalla? Pues claramente estoy haciendo una sobreoperativa impresionante, ¿sí? Que de pronto tengo que ser extremadamente bueno para que todas las operaciones se den. Tengo que tener un riesgo, quién sabe de cuánto, para poder tener todas esas operaciones abiertas, ¿sí? Que es obviamente errores que como comúnmente tenemos nosotros al operar, ¿sí? Correcto, exactamente. Nosotros podemos, y lo más importante, ¿ok? Es que debemos, no digo, decimos en Colombia, no darnos garra, operando todo lo que no se nos cruce por el listado de TradingView, porque el TradingView tiene un montón de activos. Ustedes entran acá, déjenme ver acá un momento, si ustedes entran por acá, ¿cierto? Acá, ¿cierto? Nos vamos a encontrar que tenemos, caray, acá, tenemos acciones, fondos futuros, forex, criptos, índices, bonos, opciones, de todo. O sea, tenemos absolutamente de todo tipo de activos para operar con diferentes proveedores de liquidez, o sea, lo que ustedes quieran, ¿sí? Pero entonces nosotros debemos saber, ¿sí? Nosotros debemos saber que no todo lo podemos operar. Si hay que me gusta Tesla, Apple, Amazon, Meta, Microsoft, AMD, Mercado Libre, va con Santander, Google, Disney, o sea, está bien que uno pueda repasar y estudiar y analizarla para ver cómo se comporta su metodología con diferentes activos, eso está muy bien. Pero de que de pronto lleguemos y operemos todos los activos, eso no es bueno. ¿Listo? Entonces, ese es el primer punto de un correcto plan de trading. Vamos a ir anotando por acá. Punto número uno. Escoger máximo 3 activos para operar. Para operar. ¿Listo? Debemos sí o sí, debemos sí o sí escoger máximo 3 pares para operar. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, Dani, él utiliza solo el oro. Solo el oro. Perfecto. Y se vuelve experto en el oro. Si ustedes se dan cuenta, 1.8, 1.10, 1.7, 1.4 constantemente en el tiempo. ¿Que puede tocar alguno que otro stop? Claro, pues obviamente, porque pues, no, él no es Powell para decir pues que el precio va a subir siempre o va a bajar siempre. O sea, eso no sucede. ¿Ok? Pero la mayoría de las veces toma, ¿ok? Una posición correcta y acertada en cuanto a la dirección y obtiene ganancias. ¿Listo? Entonces, eso es que domina el activo que está operando. Si yo tengo 10 activos, pues es muy complicado yo dominar los 10 activos. En cambio, si tengo uno, dos o tres, pero ya los conozco, ¿cierto? Ya sé que a las 8:30 se mueve, ya sé que a las 4 de la tarde cierra, ya sé que, por ejemplo, si le voy a operar en la noche, pues esa vaina no se mueve, si le voy a operar en la tarde, esa vaina no se mueve, que los mayores movimientos posibles, los mejores movimientos posibles en un activo pueden ser, por ejemplo, por la mañana y la madrugada, ¿ok? Entonces, ese tipo de cosas yo debo conocerlas, ¿correcto? Por ejemplo, aquí María nos da un apunte muy bueno y es cierto. Lo primero, algo antes de, o sea, yo escojo mis activos, ¿cierto? Y mis activos los debo escoger yo basado en qué. Ok, vamos a hacer un 1.1, y es que mi activo yo lo debo escoger basado en un horario, ok, en un horario, sobre todo en el horario ok, y en el volumen o en la volatilidad, vamos a llamarlo volatilidad. ¿Cómo así? Por ejemplo, yo únicamente me dedico al trading, entonces tengo la posibilidad de operar en la sesión de Nueva York. Me gusta, me facilita más levantarme temprano que quedarme despierto a la madrugada para operar un Londres, por ejemplo, o trasnochar para operar un Tokio. Entonces se me facilita más en la mañana. Pues qué activos voy a escoger o en qué lista me voy a basar yo para operar. Pues en activos que sean acordes a mi horario diario. Entonces, por la mañana, los dólares, los índices, metales, algunas acciones, por ejemplo, ¿sí? Todo este tipo de activos
funcionan y tienen un buen volumen en la sesión de Nueva York, pues perfecto, excelente. Ahí es donde va el 1.2, la volatilidad. O sea, yo no puedo llegar y operar en un activo que sea, por ejemplo, el US 30 en la sesión australiana. No tiene, digamos que sentido, porque es un activo que va ligado directamente a la sesión de Nueva York. A veces Londres, sí, pero en lo principal va directamente proporcional y relacionado a lo que viene siendo la sesión de Nueva York. Entonces, la mayor volatilidad existe en ese punto. Ahora, también cuando hablamos de volatilidad, hablamos de que sea un activo que permita operar. Sí, por ejemplo, yo no sé, vamos a hablar que voy a meterle que se puede operar, ¿cuál puede ser? Hay uno que no, que se queda así como muy quieto, un NZD JPY, por ejemplo, o NZD franco suizo. Digo yo, un exótico, que son activos pues que yo no miro, o un NZ, bueno, los canadienses sí mueven mucho. Sí, un NZD franco suizo, por ejemplo, que son activos no activos principales, digámoslo así, o sea, que no tienen el dólar, sino que pasan a ser ya un poquito a un punto, a un segundo plano, llamarlo de alguna manera, y que tienen menos volatilidad, por ejemplo, que un euro dólar, que un libra dólar, que un australiano, que un oro, que un índice, por ejemplo. Entonces, pues, muy bonito el activo y todo el tema, pero pues el horario sí me facilita por la tarde, no sé qué, pero pues realmente no me sería rentable porque es un activo que se movería muy poco, ¿sí? Entonces, pues, también necesitamos que tenga movimiento, ¿no? O sea, que se mueva esa vaina. Es muy importante. Ese es el punto número uno, ¿sí? El punto número uno. Ahora bien, el punto número dos, ¿qué dicen por acá en el chat? Listo, por ejemplo, bueno, me preguntan que cuáles son mis pares o mis activos favoritos, los dos índices, el US 30 y el Nasdaq y el oro. El que primero empecé a escoger, a operar fue el oro, sí, desde el 2018 más o menos, fue uno de los activos en los que me fijé, sí, hacía trading con un par de amigos que también operan muy bien el oro y nos empezamos a encarretar mucho y a entenderlo, sino que el oro funciona de esta manera, que se mueve así, que se mueve así, que es su horario y demás, y que se me facilitaba el horario, sí, la mañana. Entonces, es un activo que se mueve muy bien en la mañana, que es el horario que se me facilita a mí, que tengo la disponibilidad, soy mucho más de madrugar, ustedes han escuchado que yo me levanto a las 6 de la mañana a Colombia, 6:30 y estoy ya listo. Sí, en cambio una sesión de Londres es más complicado para mí la trasnochada. Entonces, basándome en ese par de datos fue que yo elegí los activos, el US 30, el Nasdaq, sí, que son dos activos similares, ¿ok? Que ambos tienen de referencia valores accionarios, ¿sí? Y el oro, que es uno de mis activos más, el todopoderoso que ustedes saben que yo lo llamo, ¿ok? Es básicamente por eso, chicos. Y la idea es básicamente que nosotros podamos operar, ¿ok? Y entender, ¿cierto? Cómo se mueven los activos, entenderlos, volvámonos uno con el activo. Y verán, chicos, que podemos tener muy buenos resultados. ¿Listo? Vamos al punto número dos. Punto número dos. Punto número dos. Punto número dos. El punto número dos va muy ligado al anterior y es horario. Horario fijo de operativa. Chicos, esto es demasiado importante, demasiado importante. Y yo es algo que creo que lo dijimos la vez pasada y lo hablamos. Yo recomiendo, no que sea una obligación ni nada del tema, yo recomiendo que ustedes tengan un horario específico para operar y no duren 24 horas delante de un gráfico porque eso es bastante complicado, ¿sí? Entonces, ¿qué se recomienda? ¿Qué se recomienda? Tenga un horario específico. Por ejemplo, voy a poner de ejemplo. Yo me levanto a las 6, voy a hacer algo de pereza hasta las 6:15, me arreglo, me alisto. 6:45, ya estoy perfecto, ya estoy listo. Prendo mi computador, hago un preanálisis de los activos, es decir, qué pasó mientras yo estaba dormido, en qué zonas están, en qué zonas se encuentran,
¿cierto? ¿Y qué posible dirección puedo esperar en mi horario? ¿Y cuál es mi horario? Mi horario va más o menos hasta las 11 por tarde, tarde las 11 o 10 de la mañana. Hora Colombia, ¿no? Por favor, hora Colombia, que tengan en cuenta. Si ustedes se dan cuenta, son más o menos unas 4 horas, que no todos los días uno se queda a las 4 horas pegado el gráfico. Sí, eso lo vamos a ver ahorita por una razón. Pero entonces es que si a las 7 a las 8 o a las 9 yo no tengo nada, pues le doy un placito hasta las 11, ¿cierto? De tener una posible entrada, una posible operación. Que si no se dio en ese horario, listo, entonces muchas gracias. Por hoy no hubo trading, ¿ok? No hubo trading. Ese es mi horario principal. Ok, ese es mi horario principal. Saben que algunas noches estamos operando también en la sesión de Tokio el día de los martes, por ejemplo. Entonces, ese es un horario adicional que tenemos, el que tengo yo en mi operativa. Y que si ustedes se dan cuenta, operamos activos diferentes. Bueno, ayer fue un tema ahí especial con el Nasdaq, que no pensé que fuera a moverse así. El oro está a un intermedio, pero revisamos activos como los australianos, como las libras, como los yenes, porque son activos que están dentro de su rango de funcionamiento. Si yo miro un libra yen en la mañana, pues no se va a mover igual que es como se puede mover, por ejemplo, en la noche madrugada. ¿Ok? Entonces, ahí van muy de la mano esos dos puntos iniciales de nuestro plan de trading. Y algo también muy importante, chicos, tómenselo como si fuera un trabajo. Entonces, es el punto número 3. Punto número 3. Si yo me lo tomo como si fuera un trabajo, ¿cierto? Entonces aquí yo debo tener hábitos, hábitos. Esos hábitos, chicos, para mí son muy importantes. Es decir, yo debo tener una responsabilidad laboral por mi operativa. No simplemente es llegar y meter una operación y ya, y qué chévere. Y no, 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 no. De verdad, ustedes deben tomarse el tiempo de, por ejemplo, les voy a decir lo que yo hago. Yo me levanto, digo que hago pereza 15 minutos, me arreglo, me baño, ¿cierto? Y prendo el computador y estoy listo antes de las 7 de la mañana o 7 de la mañana. Varía según el caso. Sí, pero entonces es, por ejemplo, que ya tengo que el cuarto organizado, listo el tema de mi puesto de trabajo, mi escritorio, ya lo tengo listo. Es decir, preparo mi puesto de trabajo, ¿cierto? Todo ese tipo de hábitos y demás nos llevan a realmente a llevar a entender como un trabajo, ¿ok? El trading como un trabajo. Vamos a ponerlo acá. El trading como un trabajo, es decir, el compromiso, ¿ok? El compromiso que tenemos con nosotros mismos y si lo vamos a tomar realmente de una manera profesional. Si no lo tomamos de una manera profesional, pues listo, está bien, no pasa nada, es un punto más. Pero las personas que realmente quieren tomarlo en serio y que realmente se van resultados importantes, deben sí o sí considerarlo como su trabajo. ¿Qué cuál es su trabajo? Yo soy trader, yo hago análisis, yo tengo mi horario de trabajo. Ay, que es que lo invitamos a una, bueno, no, en el caso de la decisión de la mañana, pues no, pero digamos un jueves que usted opere Tokio y lo invitan el jueves a fiesta. Y digo, no, pues yo no lo siento, pero es que tengo que trabajar. Sí, estoy en mi horario de trading y es mi horario de trabajo y no puedo irme a una fiesta el jueves, ¿sí? Estoy poniendo ejemplos ahí al azar porque las mañanas pues no tenemos fiesta, pero es para que entendamos realmente cómo podemos nosotros utilizar, ¿cierto? Y cómo al profesionalizar el trading, los resultados llegan, ¿ok? Ténganlo eso muy presente, chicos. Al profesional el trading, cuando nosotros profesionalizamos el trading, empezamos a tener resultados, empezamos a tener realmente, eh, podemos ver cómo funciona el mercado y cómo se comporta. ¿Listo? Entonces, hasta ahí vamos bien, chicos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Exactamente, exactamente. Eso es muy clave, chicos, el tema de la disciplina.
¿sí? Si ustedes lo toman disciplinadamente, por ejemplo, a María, a Marisol, a Fernando, que los vemos en la sesión de la mañana conectados desde puntuales, ¿cierto? Que tenemos, que los tenemos pendientes, ¿cierto? Que están ahí en las sesiones educativas también. Todo ese tema, pues, es importante. ¿A qué horas opero Tokio? Únicamente los martes, que la sesión con ustedes, más o menos 9 de la noche. Empiezo a 9:30, empiezo a revisar y por ahí hasta las 11:30 por tarde. Por tarde, si se han dado cuenta, es una hora extra, digámoslo así, como cuando estamos en el trabajo, básicamente, y que vemos activos diferentes. ¿Ok? Entonces, 9:30 de la noche hora Colombia. No, sí, sí me gusta. Lo que pasa es que ahí es donde está el punto importante. Entrar a operar Nueva York y Tokio sería una sobreoperativa. ¿Ok? Entonces, solo me permito o un día de operar en una sesión extra aparte a la que está dentro de mi plan de trade. Es básicamente por eso. Pero sí, no, generalmente Tokio es una sesión que he venido trabajando ya tiempo atrás, entonces no hay, siempre me ha gustado trabajarla, incluso mucho antes de iniciar. ¿Listo? Entonces, es muy importante, chicos, un aviso parroquial para que revisen por favor el grupo, que la sesión con Dani ahorita en este momento no va a ser después de la nuestra, que estamos en este momento, no se va a poder dar, entonces para que lo tengan presente, ¿vale? Que nos vemos mañana en la sesión de la mañana. ¿Listo? Téngalo ahí presente, chicos, por favor. ¿Listo? Que sigue ahorita sesión con él y no se va a poder conectar. ¿Listo? Para que estén ahí pendientes. Entonces, les decía que tener esos hábitos, esa disciplina, ese horario, es lo que nos permite a nosotros, pues obviamente, tener los mejores resultados. ¿Listo? Tener los mejores resultados. ¿Por qué? Porque lo tomamos realmente como mi trabajo. No que no estoy trabajando, lo siento, y ha sido así los últimos 5 años, porque realmente fueron 2 años de mucho estudio y profesionalizarlo hace 5 años más o menos. Y eso ha sido la clave, eso ha sido la clave. Lo más importante que se ha tenido es, es encontrar los hábitos, es encontrar ese horario, es profesional, es entender los activos, cuál es el activo que a mí me gusta, cómo me siento más tranquilo, ¿no? Hay gente que no le gusta operar oro. ¿Y por qué? Porque pues, es un activo de respeto. Sí, hay gente que le gustan los índices, por ejemplo, también, que son activos muy volátiles, pero que dan muy buenos resultados. Entonces, es básicamente por ese lado. Ahora bien, ¿cuál es el siguiente punto? Y aquí ya viene un poquito más de números, ¿cierto? Y es punto número 4. Listo, entonces tenemos unas metas, ¿ok? Y cuando yo hablo de metas, chicos, es muy importante, y cuando yo hablo de metas, hablo de que, ¿cuál es mi meta mensual? Entonces, mensual, mensual, semanal y diaria, ¿ok? ¿Cuáles son mis metas semanales, mensuales y diarias? ¿Listo? Si yo tengo claro eso, yo no voy a entrar en una sobreoperativa. Y ahí es donde yo les decía ahorita anteriormente que, que podemos evitar y que nuestro horario de trading no necesariamente va hasta las 11 de la mañana todos los días. Y puede ir mucho, mucho antes. ¿Por qué? Porque, digamos, les voy a poner un ejemplo, así tranquilamente yo me pongo una meta mensual del 10%. Es decir, yo me quiero hacer el 10% mensual de mi cuenta. Es mi meta, ¿ok? Y es mi objetivo. ¿Cierto? Entonces voy a trabajarle por ese objetivo del 10%. Pero entonces, ¿cómo nos han enseñado nosotros? Listo, el 10%, pero ¿qué tengo que hacer yo para llegar a ese 10%? ¿Cierto? ¿Qué tengo que hacer yo para llegar a ese 10%? ¿Cómo lo entiendo? ¿Cómo lo realizo? ¿Cómo lo voy a hacer? Lo voy a empezar a dividir y a fraccionar para que sea mucho más aterrizado y yo pueda obtener una meta semanal y una meta diaria. Entonces, si yo hablo de una meta semanal, si yo, el mes generalmente tiene 4 semanas, ¿cierto? Entonces tengo 2,5% a la semana. Ok, perfecto. Yo ya sé entonces que mi semana debe, digámoslo así, en el tema ideal, en el mundo ideal de mi plan de trading,
¿ok? Debe cerrarse con el 2,5%. Dice, oiga, pero es como bajito. No, no es bajito. Créanme que hacer un 2,5% en una semana para un trader es espectacular, porque es que no es, ustedes de pronto lo ven y me ha pasado a mí también que a veces lo vemos es en capital y no en el porcentaje, ¿no? Entonces, si yo tengo una cuenta de $1 millón y me estoy haciendo el 2,5% semanal, pues me estoy haciendo básicamente $25,000 en la semana, que para cualquier persona en Europa, en Latinoamérica, en donde sea, pues es un montón de plata, ¿sí? Entonces es bastante bueno. Ahora bien, listo, chévere, pero entonces yo tengo que aterrizarlo mucho más. ¿Cómo lo aterrizo mucho más? Pues al diario. En mi día, ¿cuánto debo yo hacerme? ¿Cuál es mi meta? ¿Cuál es mi objetivo diario? ¿Sí? Pues muy sencillo. La semana tiene 5 días operativos, ¿ok? Entonces, en esos 5 días operativos, si yo estoy haciéndome el 2,5, ¿cierto? Entonces, en 5 días operativos, pues es el 0,5 diario. ¿Bien? Se dan cuenta que tranquilamente le podemos lograr el 0,5 diario. Entonces yo ya tengo establecido mi meta diaria, ¿sí? 0,5 diarios. Si tengo una cuenta de 10.000, pues son 50. Si tengo una cuenta de 100.000, pues son 500 y así en adelante. Bien. Ahora, y hacerse $50, $500 diarios, está bastante bien. Está bastante bien. Eso es en el mundo ideal. En el mundo aterrizado, pues debemos tener claro ciertas cosas en cuanto a nuestra metodología, que ya es una parte ya más técnica, digámoslo así. ¿Sí? Entonces, aquí ya empieza uno a entender mucho más qué más debemos colocar, cómo lo debemos hacer. ¿Por qué? Porque resulta que entonces que para yo obtener ese 0,5%, vamos a hacer aquí un 1 punto, ¿un qué? Un 4,1 para que lo entendamos mucho mejor. 4,1. Entonces, decimos que mi mes es el 10%, entonces mensual, mensual el 10%, ¿cierto? Entonces hablamos de que mi semanal es el 2,5% y el diario el 0,5%. Bien, para yo obtener ese 0,5%, yo debo entender, ¿ok? Y ya debo tener yo aquí claro, ¿cierto? ¿Cuál es mi meta diaria, ¿no? Ya la tengo clara, 0,5. Ahora bien, ¿cómo lo voy a manejar? ¿Cierto? Ahora ya lo voy a traducir de cierta manera a operaciones. ¿Cómo lo debo hacer? ¿Listo? Entonces voy a borrar acá, chicos. ¿Anotaron? Tomen fotico, porfa, para que lo puedan ustedes tener por ahí anotado. Tomen fotico que lo voy a borrar para que no se nos, para tener el espacio, ¿ok? Que lo voy a borrar para entender vamos al punto 5. Listo, tómale foto si quieren. Ahí está. Vamos a tomarle aquí también una foto. Aquí. Listo. Entonces, borramos. Punto 5. Punto 5. El punto 5 es básicamente, chicos, que debemos conocer y debemos entender. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿cómo vamos a pasar en operaciones? Operaciones diarias. ¿Cierto? En mis operaciones diarias. Operaciones, no, operaciones. Es decir, ¿cómo yo voy a traducir ese 0,5% de objetivo diario en operaciones? Para eso, yo debo tener claro, ok, entonces yo ya aquí debo tener, aquí abajito vamos a hacer el 6, el 5,1 más bien, un 5,1. 5,1, yo debo tener claro, chicos, cuál es la efectividad de mi estrategia. ¿Ok? Yo debo tener clara cuál es la efectividad de mi estrategia. ¿Por qué? Les voy a contar. Si yo tengo una estrategia que me da a mí, por ejemplo, el 50%, ¿cierto? Vamos a anotar por acá, eso ya lo borramos. Si yo, por ejemplo, tengo, no, vamos a moverlo aquí. Ejemplo, 50% de efectividad, ¿cierto?
Entonces, si yo tengo un 50% de efectividad, significa que si yo hago 10 operaciones, ¿ok? Voy a realmente a ganar 5 y a perder 5. Bien, ¿qué pasa? ¿Cuál es el riesgo recompensa, ¿ok? O riesgo beneficio que tiene mi operativa? Digamos, y ejemplo, que es el 1 a 2, que ustedes saben que lo hemos manejado bastante bien. Si hacemos los cálculos, ¿cierto? Es decir, que por cada una operación, si yo gano 5, ¿cierto? Entonces gano 10 Rs, vamos a llamarlo, y pierdo 5 Rs. Como resultado, ¿cierto? Entonces acá vamos a ponerle gano 10 Rs y pierdo 5 Rs. ¿Ok? Ya les va a explicar, ¿cierto? Entonces ya les va a explicar qué es una R. El R es el porcentaje. Listo, el R es el porcentaje de riesgo que yo tengo en mi cuenta. Y tendría como resultado 5 Rs. ¿Ok? En ganancias. 5 Rs de ganancia. Entonces, vamos a traducir esto en porcentaje. ¿Por qué? Porque es algo que debemos nosotros manejar. Entonces, mi porcentaje de riesgo. ¿Cuál es mi porcentaje de riesgo, chicos? Vamos a decir que es el 0,5. ¿Ok? Por ejemplo, 0,5. Entonces, vamos a traducir mi resultado. Vamos a decir resultado. Entonces, si yo gané 10 Rs, significa, ¿cierto? Que yo multiplico eso por el 0,5%. ¿Ok? 0,5%. Eso me da como resultado el 5%. Gané el 5%. Pero también como yo perdí 5 Rs, eso lo multiplicamos por el 0,5%, chun, 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 y eso me dio a mí como resultado, em, ¿cómo se llama esto? El 2,5%, ¿cierto? Es decir, que mi total serían de ganancia 2,5%. Este sería realmente mi oficial, mi legal, mi resultado, ¿cierto? Entonces, vieron que conociendo la efectividad de mi estrategia, yo puedo calcular en un valor aproximado, obviamente no exacto, en un valor aproximado, cuántas operaciones necesito, cuántas puedo llegar a perder, ¿ok? Y qué riesgo debo tener. Entonces, mira, aquí Marisol me hace una buena pregunta muy importante. Si son diarias, chicos, 10 operaciones diarias es imposible. O sea, créanme que eso no lo recomiendo ni a bala. Entonces, ¿qué tenemos? Acuérdense nosotros que teníamos una meta mensual del 10, ¿verdad? Del 10. Y que nuestra meta semanal es el 2,5. Vea que aquí lo hicimos. 2,5. Es decir, que esas 10 operaciones las hice en la semana. ¿Ok? En la semana. Y eso significa que puedo yo en promedio llegar a tener 2 operaciones diarias, nada más. ¿Ok? 2 operaciones diarias, nada más. Entonces, mi análisis, dice que debo hacer promedio 2 operaciones diarias al 0,5% de riesgo por operación, ¿cierto? Con una efectividad del 50% para obtener un 10% al final del mes. ¿Ok? ¿Se dan cuenta cómo hemos traducido nuestro meta mensual, ¿cierto? Es una meta diaria. Y esa meta diaria la traducimos, le hicimos una traducción a porcentaje, a cantidad de operaciones, ¿cierto? A porcentaje de riesgo. Sí, puede que sea un poco medio enredado para ustedes, pero entiendan eso. Yo hago 2 operaciones diarias en promedio al 0,5,
¿cierto? Con una efectividad del 50, hice 10 operaciones, gané 5, perdí 5. Por cada una que perdí, pues ganaba el 1%, eso me da un total de tanto, ¿verdad? Entonces es muy importante que entendamos, chicos, ese tipo de resultados, ¿no? Entonces vamos a ver aquí que sí, 10 R's por el 0,5, sí, estamos bien. ¿Ok? Entonces es muy importante, chicos, que entendamos esto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es que esto nos va a llevar a nosotros a tener resultados. Así de sencillo. Si ustedes no entienden o no tienen esa meta, créanme que no, o sea, pueden tener la técnica espectacular, pero ¿qué pasa? Ustedes no van a saber cuándo parar, ¿sí? Porque imagínense que por X o Y razón esa operación, ustedes hicieron 3, 4 operaciones que no se fueron a 1 o 2, sino para 1 o 10. Ustedes dejaron correr, ustedes hicieron mucho más del 10%, ¿cierto? Mucho más del 10%. ¿Qué debemos saber nosotros, chicos? Debemos saber parar, ¿ok? Si nosotros no sabemos parar, créanme, chicos, que no vamos a tener resultados en el trading, ¿ok? Debemos nosotros tener clarísimo cuándo paramos en cuanto a ganancias y en cuanto a pérdidas, ¿ok? Si yo vi que yo gané mis dos operaciones diarias, no debo colocar una tercera. Si perdí mis dos operaciones diarias, no debo colocar una tercera. ¿Sí? Entonces pónganse ustedes una meta de máximo dos operaciones en el día. Tranqui, ¿ok? ¿Por qué? Porque es que de esa manera, chicos, ustedes tienen resultados. Ustedes midan, sean estrictos, sean disciplinados con eso. Y no metí sino mis dos operaciones. En el día me fue bien, me fue mal, lo que sea. ¿Sí? Hace unos años tuve la oportunidad de enseñar opciones binarias y creo que es la mejor escuela para tener claridad al momento de decir no opero más. ¿Por qué? Porque como son operaciones tan rápidas, ¿ok? Son operaciones de 1, 2, 3 minutos, es decir, yo puedo hacer 7 o 50 operaciones en una sesión de 1 hora y de qué me va a servir, ¿cierto? En cambio, si yo en una sesión cojo y meto una operación y gané el 1-2, o meto dos operaciones con el 1-2, listo, me fui. O una operación al 1-4, por ejemplo. Sí, estoy aquí colocando un ejemplo, ¿no? De acuerdo a la estrategia, porque son estrategias, por ejemplo, que tienen un resultado óptimo al 1-3, 1-4, 1-5, pues excelente, métale, menos operaciones tiene que colocar. Sí, hoy lo veía, por ejemplo, con otro trader bastante que conozco hace tiempo. Él opera también el oro precisamente, y él dice, no, con una operación buena a la semana, yo tengo mi mes hecho. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él sabe analizar muy bien, porque él es un gestor bastante importante y sabe tomar la dirección. Entonces sus operaciones son 1-3, 1-4, 1-5, ¿cierto? Un riesgo por ahí del 1%. Ey, pero se está haciendo el 3 o el 4 en una operación en la semana. Entonces, no porque estemos más tiempo detrás del gráfico, significa que vamos a ganar más. ¿Listo? Entonces, ténganlo presente. Entonces, esas operaciones del 1-2 que yo les recomiendo, es una recomendación, ya lo veremos bien en la metodología. Hay unas veces que dice el 1-3 paga muy bien, sí, también el 1-3 paga muy bien, pero cuando hablamos de consistencia, me inclino más yo por el 1-2. Es más consistente en el tiempo. Es algo que lo aprendí de una persona de Colombia también y creo que es algo que no se nos va, que no se me olvida. ¿Listo? Cuando yo lo hablaba para otro tipo de negocios, pero yo lo aplico en el trading y es el tema de que, ¿de qué me sirve a mí ganarme un 1-10, ¿cierto? Si no lo puedo hacer todos los días. Un 1-10 no se da todos los días. Pero si un 1-2 es mucho más probable que se dé todos los días o cada 2 días, ¿cierto? Y yo pueda obtener la misma ganancia, ¿ok? Con 1-10, con mi 1-2 tranqui, o incluso puedo llegar a tener más. Porque si yo voy buscando el 1-10 y la operación se cae en el 1-5 y se devuelve, entonces yo tengo break-even. Ah, qué embarrada break-even, pero el 1-2 tocó TP, ¿cierto? El 1-4, el 1-3 tocó TP. Entonces, ahí es donde nosotros debemos decir, listo, es chévere de vez en cuando tocar esos
1.10, 1.7, 1.8, 1.9, 1.34.500, como digo yo, pero el constante 1.2, independiente como sea nuestra operativa, creo que es el más adecuado. Y ustedes se han dado cuenta de las sesiones de la mañana, ¿sí? Operamos 1.2 la mayoría de las veces. El principal es 1.2, que dejamos correr con parciales hasta 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, esa es otra historia. Pero, pero, el importante, créanme que es el 1.2, chicos, que ustedes se han dado cuenta. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Listo. ¿Qué significa, Fernando, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué significa ganar 10 Rs? Listo. Fíjate que cuando hablamos del porcentaje 1.2, ¿cierto? Cuando hablamos del porcentaje 1.2, yo estoy arriesgando un porcentaje por ganarme dos porcentajes, ¿cierto? Entonces, si yo gano 10 Rs, significa que gané 5 veces dos porcentajes y que perdí 5 veces un porcentaje específico. ¿Sí? Entonces, si lo traducimos a números, ¿sí? Gané 5 operaciones 1-2 y perdí 5 operaciones 1-2, ¿cierto? Es decir, que esas 5 que gané, pues estaba ganando el 1% o mi porcentaje por 2 y perdía mi porcentaje por uno, el que yo tenga establecido. Eso significa ganar Rs, las Rs que yo les hablaba. Ganar 10 Rs. Y era para que hiciéramos como todo el desglose con un ejemplo, ¿ok? Cómo lo debemos manejar. ¿Listo? No sé si fue claro para ti. Ok, perfecto. Sí, quédate con eso, quédate con eso. El porcentaje de riesgo que tú tienes por dos son las Rs. Sí, sí, creo que para mí también, y creo que tú que eso también uno de los más constantes en las sesiones, créeme que creo que te has dado cuenta que el tema del manejar el 1-2, sea que operemos en swing, sea que operemos en scalping, en intra, como sea, creo que es el más importante, sea el que mejor resultado da. Creo que para mí siempre y les estaba diciendo eso, siempre desde que llevo enseñando hace 4 años, es la gestión que siempre he recomendado. ¿Listo? Para cada uno de ustedes. Yo lo aplico, ¿ok? Y al aplicarla, pues se las enseño a ustedes también. Bien, chicos. Entonces, lo que les dije al inicio, esta es la primera clase, ¿ok? Esta es la primera clase. Vamos a estar viendo el tema de gestión, vamos a estar viendo el tema. Excelentísimo, Fernando. Fíjate que yo tengo cuenta de FTMO y con esa gestión pasé la cuenta. Así te la pongo. Entonces no hay lío. ¿Listo? Con esa gestión se pasó la cuenta. Ahí hay una ventaja muy grande, que no tienes límite de tiempo. ¿Sí? Entonces, ay, que es que tiene un mes para hacerlo. No. Pues si te demoras mes y medio no pasa nada. ¿Listo? Entonces para que lo tengas ahí presente. Y la mayoría, si están utilizando, por ejemplo, FTMO, que para mí es la más estable, lo pueden manejar con esta gestión, yo pasé mi cuenta. ¿Listo? Para que ustedes lo tengan presente. Que se pasan manual. Que son cuentas que se pasan manual. Ok, entonces al pasarse manual, pues obviamente hay que saberlo manejar. ¿Listo? No hay que entrar en una sobreoperativa. Manéjenlo así, chicos. El poder del 2, vamos a llamarlo. 1-2, dos operaciones. 1-2, dos operaciones. Y se han dado cuenta que le hemos aplicado esos 3 meses que hemos estado trabajando y miren los resultados que hemos tenido tan impresionantes. Bien, entonces ténganlo ustedes presente. Más preguntas, chicos, aprovechen. Más preguntas sobre el tema. Bueno, no veo más preguntas. No hay más preguntas, no hay más preguntas. Con gusto, chicos. De verdad que para mí es un honor estar con ustedes todas las sesiones. Para mí es un honor y bueno, uno como educador también aprende mucho cuando están en sesión. Entonces, chicos, eh, para mí es un honor también estar aquí con ustedes, chicos. Muchas gracias. Eso es lo más importante, chicos, que ustedes aprendan en operativa, en gestión, en psicología, en todo. Creo que eso es lo más importante. Entonces, bien, vamos a dejar la clase por hoy acá.
El siguiente miércoles seguimos con la clase número 2, ¿ok? Va a ser como una serie, digámoslo así, en la cual vamos a ir poco a poco construyendo ese trader profesional, ¿ok? Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta, vamos a darle una profesionalidad al tema. ¿Listo? De mi parte, chicos, muchas gracias. De mi parte, muchas gracias. Nos vemos mañana en la sesión de la mañana. Listo, recuerdan ahí que ahorita no tenemos sesión, fue cancelada por temas ajenos a disponibilidad, entonces, bueno, no pasa nada, nos vemos en la mañana en la sesión de Nueva York. Listo, chicos, un abrazo para todos, muchas gracias y excelente noche, que descansen.